¿Qué tal, amigos de eConsulta TV? Es un gusto de nuevo estar con ustedes. Me acompaña Patricio Lima. Yo soy Martín Ruiz, su servidor y director de eConsulta, de eConsulta Tlaxcala, eConsulta TV. Y hoy estamos aquí de nuevo con ustedes para presentarles un nuevo espacio que vamos a empezar a hacer, Patricio y su servidor. Es un programa que se va a llamar Divergencia, que tiene que ver con el análisis, con los comentarios, con los acontecimientos que se van suscitando día a día en nuestro estado y que tienen que estar relacionados invariablemente con la vida política, con las actividades del Congreso, con las actividades del gobierno del estado. Patricio, un gusto compartir de nuevo micrófonos contigo. Muy buenos días, desde luego a ti, Martín, como director general de este proyecto en el que pues hemos estado participando desde hace algún tiempo. Gracias por la oportunidad de continuar ahora en este espacio Divergencia y desde luego al auditorio que nos sigue, pues con el propósito de que ahora en este espacio de, ya lo dijiste, que es más de análisis, de comentario, de debate cuando sea necesario por lo que está ocurriendo en el país, por lo que está ocurriendo en los estados, por lo que ocurre aquí en Tlaxcala. Y qué mejor este tema que has planteado, que me has dicho abordaremos, que es el de la visita de Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves 31 de enero, su primera visita como presidente de la República a Tlaxcala, el estado que más votos le dio después de Tabasco en términos relativos. Mucho que decir, mucho que comentar de esta visita a 2 meses del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, y ya que planteaste el tema, yo lo resumiría, y lo comentábamos antes de iniciar, lo resumiría en 3 asuntos: lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, yo creo que lo bueno, la inversión que da a conocer López Obrador, de superior a 600 millones de pesos, que se van a canalizar prácticamente al asunto carretero en Tlaxcala. Obras de infraestructura, cierto, muy importante, porque esta magna obra que ha iniciado el gobierno de Tlaxcala, fíjate que a mí me sorprende algo, Martín, después de, del tiempo que lleva ya estos trabajos que son muy importantes en términos de infraestructura, porque va a modernizar una vía muy importante, la más importante yo diría, que atraviesa el corazón de Tlaxcala, como le llaman, Apizaco-Tlaxcala, Tlaxcala-Pizaco. Es una vía federal, es una vía que durante muchos años la hemos transitado seguramente, si no todos los tlaxcaltecas, sí una amplia mayoría, y desde luego se ha echado a cuestas el gobierno del estado la ampliación, la modernización de esta importante vía carretera. Está avanzando, pero desde luego los recursos sabemos que no son suficientes como se planean. Casi siempre resultan ser mucho más caras las obras, sobre todo las grandes, de lo que se prevé en un principio. Y en este caso, qué bueno que Andrés Manuel López Obrador anuncia una inversión o un financiamiento para infraestructura de más de 600 millones de pesos, que seguramente le van a dar un empujón muy grande a esta obra y esperemos algunas más necesarias en el estado de Tlaxcala. Ahí lo interesante será, Patricio, conocer quién va a ser el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de esos recursos. 2, ver si realmente se cumple el compromiso de que esos recursos queden en empresas tlaxcaltecas. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Y bueno, y eso, digamos, es una parte que yo le veo muy positiva a la visita de López Obrador. También, ¿qué le veo positivo? A mí me gustó el discurso en torno a ratificar la lucha al combate a la corrupción, al huachicol. Me parece que el presidente hizo algunas precisiones muy claras. Dijo que respecto a los programas de desarrollo social no se va a permitir ya la intervención de organizaciones, ni va a intervenir las dependencias que van a estar
entregando el dinero, que los recursos van a llegar de manera directa a los beneficiarios. Eso me parece que tiene una característica saludable, buena, porque evita el intermediarismo, que muchas veces es donde surge la corrupción, Patricio. Se da la corrupción en esa mediación que hacen muchas veces funcionarios si no del más alto nivel, sí digamos de mediano pelo, administrativo estoy hablando, sin hacerlo peyorativo, y desde luego todos aquellos que después aprovechaban la oportunidad de hacer especie de coyotaje con estos recursos. Si Andrés Manuel López Obrador, que yo veo un pequeño, digamos, problema en el diseño de los programas sociales, tanto de carácter nacional como aquí en Tlaxcala, sin cuestionar a quien lo encabeza aquí en Tlaxcala, que es Lorena Cuéllar. Me refiero a que pareciera a veces un tanto cuanto precipitado, es decir, el presidente quisiera que los programas, que las actividades que realiza su gobierno estuvieran ya en un avance importante, y sobre todo cuando se trata de padrones, de censos, de buscar aquellas familias que son las que requieren más apoyo, y no me estoy refiriendo necesariamente a los programas sociales de adultos o de la gente de las familias con mayor marginación, sino también aquellos que van dirigidos a jóvenes. Anunció aquí en Tlaxcala ese tipo de programas. Yo a veces veo un poco de precipitación en el presidente de la República, que quisiera que esto caminara mucho más rápido. Yo más bien sostendría que el trabajo de hacer el censo, de hacer un padrón confiable en cuanto al destinatario, pues aunque se llevara un poco más de tiempo, pero que tenga un impacto social mayor. Y desde luego la estrategia de hacer llegar el recurso a través de plásticos directamente como depósito bancario o en los cajeros, me parece muy buena idea, pero no es sencillo concretarla, porque esto lleva también, digamos, un respaldo tecnológico en el que esperemos al rato no haya por ahí manos que distorsionan el sentido, digamos, de estos programas, de que le lleguen a las familias sin ninguna mediación. Entonces, yo preferiría más bien que el presidente, junto con sus delegados federales de programas sociales, en el caso de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, diseñaran y cuidaran muy bien, por ahí dicen que blindar. Bueno, eso del blindaje no es la palabra para mí más adecuada, pero sí que se cuidaran de que no haya intermediarios, mediadores u otro tipo, ahora con las nuevas tecnologías y demás, haya manos que por ahí distorsionen el sentido de los programas. Yo preferiría llevar con un poquito más de calma las cosas, pero con un objetivo final de hacer llegar a los destinatarios de estos programas lo mejor que pueda hacer un proyecto como el gobierno de AMLO. Fíjate que yo coincido totalmente contigo. Creo que las prisas son malas, sí, porque no están sujetas a un cronograma, sino así, nada más se trata de dar resultados, y a veces esas prisas te obligan o te llevan a cometer errores. Por ejemplo, no sé si lo leíste ayer, yo no recuerdo si lo leí en Reforma, en Universal o en Excelsior, no recuerdo, pero había una nota que hablaba de que todos los padrones de programas de desarrollo social que tenía la administración de Peña Nieto estaban inservibles, o no estaban completos, o estaban extraviados, Patricio. Totalmente de acuerdo, Martín. Esos programas obviamente estaban dirigidos a familias, a destinatarios, valga la redundancia, si es que por ahí lo hice, estaban, digamos, diseñados con fines a veces electoreros o con fines meramente políticos. Si finalmente todo eso ocurrió, yo diría que hay que darle carpetazo a un gobierno brutalmente corrupto, el que terminó de Enrique Peña Nieto. Entre más tiempo transcurre, entre más avanza el gobierno de López Obrador, se encuentran por ahí indicadores y elementos de corrupción por todos lados, pero yo diría que finalmente AMLO no está equivocado en esta idea de que vamos a tratar de que las cosas se hagan de manera diferente. Se trata de un estilo político muy diferente, y si en el diseño de los programas sociales, reitero, hay más cuidado
hay menos prisas y se elaboran padrones y censos mucho más confiables en términos de que le llega a la gente más necesitada en un principio estos programas, pues ya sería un avance muy importante. Todo lo demás yo diría que es parte de una depuración que con el mismo tiempo debe irse haciendo para que estos programas, repito, no distorsionen su sentido original, que es de que le lleguen a las familias, a las personas, a los jóvenes, a los adultos mayores más necesitados. Porque la verdad de este país duele, lastima que a veces las familias más necesitadas no les llegan este tipo de programas. Bueno, y ya avanzando a la otra parte yo diría que lo malo viene pegado con lo feo. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué es para mí lo malo y lo feo? Lo malo para mí viene siendo la polarización que existe en Tlaxcala. Es decir, te sorprende ver cómo la gente se volca en ovaciones, en muestras de cariño hacia su presidente, y también no voy a decir que fue generalizado, porque entonces me van a decir que estoy cargado del lado de Lorena, pero sí un sector muy importante de los que asistieron al evento hicieron su inconformidad evidente hacia el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez. Incluso Patricio, días previos y después lo estamos leyendo, hay quienes culpan a Lorena de ese rechazo, de ese que si fue orquestado o no, las muestras de reprobación hacia el gobierno de Marco Mena, y no vi una voz que dijera pues que el gobernador hiciera un análisis serio de lo que ha sido su administración y pudiera hacer un alto. Lo que comentábamos hace rato, está a la mitad de su periodo, y corregir lo que tengan que corregir, cambiar lo que tengan que cambiar y redireccionar su administración hacia donde él quiera, ¿no? Martín, mira, yo tengo ya ahí elementos de análisis, tú los tienes desde luego quizás con mucho más rigor periodístico. Yo tengo algunos elementos de análisis. La elección del 1 de julio del 2018 en el país y en Tlaxcala es de que requieren cambios importantes en la forma de gobernar. Estos rechazos a gobiernos priistas que han ocurrido en 5 o 6 estados del país están preparados por alguien. La verdad es de que esto no es cierto. Es resultado y consecuencia de un gobierno brutalmente corrupto y fallido que fue el de Enrique Peña Nieto, y que le rebota a los gobiernos estatales, perdón por la expresión, le pega a los gobiernos priistas estatales. Y en el caso de Tlaxcala, pues ya lo dije, y ahí están los datos. Pues después de Tabasco, que antes era gobierno perredista y ahora es gobierno morenista, porque hubo elección de gobernador, el caso Tlaxcala, pues sigue siendo Marco Mena el gobernador priista 2 años antes de la elección, y lo será poco más de 2 años después de la elección, que no entienden que hay que armonizar, hay que poner un poco en sintonía. Y voy a dar un ejemplo contundente. ¿Por qué? Si una legislatura, con todas las críticas que se le puedan hacer a la legislatura local que encabeza Morena en Tlaxcala, analiza, discute y le hace algunos cambios al presupuesto del gobierno estatal para el 2019, hay este rechazo por parte del Ejecutivo a que ahora desde los congresos locales se pretende rediseñar un presupuesto, digamos, con un poco más de sentido social, porque finalmente eso es lo que se proponía desde el Congreso, independientemente de si los recursos los van a manejar directamente los diputados locales o no. A lo que quiero llegar, y de manera muy resumida, pareciera que hay titulares del Ejecutivo que no entienden que hay que un poco
ir en armonía con el gobierno federal. Y de ahí el rechazo también, porque la gente sí se da cuenta, ya no tiene una venda en los ojos, ya no tiene la presión de decirle a la gente que se le van a acabar los programas sociales, ya no tiene la presión de decir que si no votan por tal o cual candidato se acaba el país o se acaba el Estado. Y finalmente yo diría que es una respuesta más de las veces espontánea la que están recibiendo gobernadores priistas de rechazo digamos, de un público, de un auditorio, como ocurrió el 31 de enero aquí en Tlaxcala, que pues rechaza al gobernador. Sí, y aquí lo que, por ejemplo, habría que decirlo, por ejemplo, Marco Mena, un gobernador que yo creo, a diferencia de los últimos gobernadores, ha sido un mandatario austero. Sí, totalmente es decir, de acuerdo. No trae el equipo de guaruras y camionetas que traía, por ejemplo, Mariano, que traía Héctor, que se veía ostentoso. Bueno, aunque déjame decirte que en 2 giras a municipios yo sigo viendo que no hay tampoco esa austeridad que se esperaría. Bueno, sí, o sea, me refiero, no trae el equipo que antes, sí, lo redujo, sí, digamos, sí se ve un cambio, no como uno quisiera, pero sí lo percibe uno. Por ejemplo, también uno percibe que es un gobernador que no ha utilizado el gobernador como lo venía utilizando la familia González Harur. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que el problema que ha tenido Marco Mena es en el asunto cómo se vende lo que ha hecho. Creo que ha hecho cosas buenas, pero también creo que no las ha sabido vender o comunicar. Exacto. Es decir, también creo que si uno no se necesita ser mago ni genio, revisa uno los gastos, lo que hoy cuesta la Casa de Gobierno, a lo que costaba con la administración de Mariano González, con lo que costaba la administración de Héctor Ortiz, pues va a ver uno que hay ahorros. Sí. El problema que yo creo que ha tenido Marco Mena es un asunto de saber vender lo que ha hecho bien. Y luego también creo que un error que para mi gusto ha cometido el gobernador es que se ha aislado. Así es. No lo veo recibiendo alcaldes, no lo veo recibiendo a funcionarios de su gabinete, no lo veo visitando los municipios, bajándose y platicando con la gente de cómo está gobernando fulanito, si el alcalde o el diputado está haciendo su chamba. Entonces lo veo un poco aislado. Es su estilo, pues a lo mejor a él le gusta. Lo que me queda muy claro, Patricio, es que a la gente, que a los tlaxcaltecas, ese estilo no les gusta. Totalmente de acuerdo, Martín. Mira, amigos del auditorio, yo tengo muy claro, y seguramente ustedes también, porque son un auditorio inteligente, el de eConsulta, que, por ejemplo, voy a dar los dos extremos. El día 4 de diciembre que Marco Mena pronuncia su segundo mensaje del segundo informe de gobierno, lo hace ante un auditorio a modo, es cierto. Recibe aplausos, tengo entendido que 12 hasta 15 veces en un espacio de 1 hora. Y desde luego anuncia programas, uno de carácter social muy importante, tengo entendido que se llama Supérate. En fin, es el extremo del priismo de antaño, que reúne a sus gentes y que los invitan sobre todo para el aplauso, para el elogio y para que todo salga bien. Y el otro extremo es el del 31 de enero pasado, en donde AMLO pues es el que acapara los aplausos, los reconocimientos, la expresión pública de una decisión de adhesión y de reconocimiento a su proyecto de gobierno, y por lo tanto el rechazo al gobierno estatal a través de abucheos y demás. Son los dos extremos. Sí. El de rechazo y el de reconocimiento, con un auditorio a modo, con un auditorio no a modo, pero que finalmente yo creo que tampoco se llevó a la gente para que rechazara a Marco Mena. Esa es una reacción espontánea. Y termino. El hecho de que el propio gobierno haya movido gente, según esto, preparándola para que le restara a los reclamos, a los abucheos y demás, pues es una muestra de que desde el propio gobierno sí se dan cuenta de esta situación. A mí lo que me sorprende, y termino mi comentario, es que Marco Mena a estas alturas no haya entendido
que ya es un gobierno federal, ya es una realidad diferente, es una forma de hacer política diferente y pareciera que él sigue actuando con los esquemas anteriores. Y además, Patricio, las encuestas, los estudios de opinión tampoco mienten. Si uno revisa, digamos, la encuesta de diciembre, el nivel de aprobación de Marco Mena apenas sí rasguñaba el 30%. Es decir, palabras más, palabras menos, 3 de cada 10 tlaxcaltecas avalan o aprueban su administración. Es decir, ¿a qué voy? Lo que pasó el 31 de enero en el Domo Blanco del Centro Expositor no fue algo orquestado, fue algo natural. Y yo insisto, a veces estos tropiezos, digo, al gobernador no le ha de haber caído nada de gracia que haber sido abucheado, se mostraba molesto. Que su discurso de bienvenida lo cortara a 1 minuto y 40 o menos segundos. Es decir, más bien yo creo que el gobernador debería hacer un análisis. Así es. Y decir, bueno, ¿qué he hecho bien? Lo voy a comunicar mejor. ¿Qué he hecho mal? Lo puedo corregir. Y creo que está a tiempo de cerrar su administración. No digo que salga como el gobernador más querido, pero sí puede salir, digamos, un gobernador que cuando camine por Tlaxcala al menos no sea ¿cómo decirlo? Que no sea mal visto. Mal visto, rechazado, o hasta por ahí algún señalamiento en voz alta en contra de él. Sí, Martín, estoy totalmente de acuerdo en esa apreciación también. Creo yo que finalmente lo que le falta a Marco Mena es una estrategia de comunicación, yo diría más apegada a la realidad de lo que ha sido su gobierno en una primera etapa, que yo la llamaría de cuando toma posesión al día de la elección federal. Y desde luego, si él el día 5 de julio, 4 días después de la elección, tuvo el diagnóstico muy claro del por qué había ocurrido todo esto, yo no entiendo por qué no cambia sus estrategias, tanto de hacer gobierno, eso que él al principio llamó gobernanza moderna, que no es otra cosa más que involucrar a los sectores de la población en la tarea de gobernar, y lo otro de comunicar con más efectividad lo bueno que se está haciendo y que se ha hecho. Finalmente, yo insisto, creo que no quiere darse cuenta de que hay una realidad muy diferente, y en todo caso esa realidad diferente hay que abordarla con estrategias políticas y comunicativas también diferentes. Y fíjate, Patricio, que yo ahí creo que ya entendió la realidad. Lo escucha uno y le dice: señor presidente, gracias, bienvenido, señor presidente, aquí estamos sus amigos, señor presidente. Es decir, si tienes esa facilidad de ser crítico, a portarte como un buen anfitrión, cree que está haciendo las cosas muy bien, pues que siga por ese camino. Al fin y al cabo, uno emite una opinión y hasta ahí. Totalmente de acuerdo, Martín. Pues creo yo que con esto ya hemos abordado lo bueno, lo no tan bueno, y pues yo diría lo desagradable de una situación. No vale la pena polarizar en una circunstancia actual a los sectores de la población. Yo diría más bien que López Obrador está actuando como un presidente, al menos en esas giras, las que ha hecho con gobernadores priistas, donde incluso sale en defensa de ellos. Y voy a citar 3 casos: el de Tlaxcala, el del Estado de México con Alfredo del Mazo, el de San Luis Potosí con el gobernador priista de San Luis Potosí, y tengo entendido que también en Coahuila y Sinaloa. Es decir, López Obrador tiene que decirle a la gente: tranquilos, ya no estamos en campaña, ya no es momento de polarizar y de confrontar, sino más bien de buscar por dónde vamos a continuar una vía diferente de gobierno. Y en esa vía de gobierno diferente, pues yo esperaría que los priistas entiendan que ya no son los dueños de esa parcela del poder que les dio el PRI durante pues algunos años. Sí, y además, Patricio, yo coincido contigo. Hoy la polarización tan marcada que existe en Tlaxcala, al único que no le conviene y al que menos le conviene es al gobernador. Así es. Por una sencilla razón, Patricio. Esta polarización lo único que está haciendo es que la sucesión en Tlaxcala esté de manera muy, pero muy anticipada, y eso le resta fuerza
le resta reflectores y le resta autoridad al gobernador que no le conviene. Pues ese sería un tema más adelante para abordarlo, si tú lo consideras así, Martín. Pues seguramente en días posteriores abordaremos ese tema que me parece muy importante, la sucesión adelantada. Y bueno, pues hoy le damos las gracias que nos haya acompañado en este primer programa de Divergencia. Estaremos de manera ya más constante con ustedes. Patricio, un gusto compartir como siempre el micrófono contigo. Para mí un agradecimiento a ti y desde luego a nuestro auditorio, y esperemos que nuestros análisis contribuyan a que tengan más elementos para formarse una opinión, digamos, mucho más objetiva de lo que ocurre en Tlaxcala o un poquito más allá de Tlaxcala. Esos son, nosotros al fin y al cabo emitimos opiniones, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la bola de cristal, y aunque a muchos les incomoda lo que nosotros opinamos, pues bueno, este es un país libre y nosotros simplemente ejercemos nuestro derecho a pensar y opinar lo que vemos, Patricio. Gracias, Martín, por la oportunidad de estar con tu auditorio. Le agradecemos a Gabriel Reyes, que nos está auxiliando en la parte técnica. También damos gracias, aquí estamos en la Casona de Tlaxcala, el restaurante que hoy nos permitió ocupar sus instalaciones para llevarles este programa. Muchas gracias.